Hola, ¿qué tal? Yo soy Mari Day Trader y en esta masterclass te quiero enseñar cuáles son los 4 pilares que todo trader principiante debe aplicar desde el primer día o el día 1 para lograr rentabilidad en menos tiempo. Digo rentabilidad y digo menos tiempo. La rentabilidad se logra con una serie de pilares. Estos son los pilares que te voy a enseñar acá. Y para poder tenerla, tenemos que aplicar dichos pilares de forma consistente, disciplinada, desde el primer momento que empezamos a hacer nuestras operaciones, para que ese tiempo que normalmente una persona que está siempre en prueba y error, que siempre está probando cosas nuevas, normalmente le cuesta años o muchos meses. Aquí lo que quiero contigo es que aprendas estos pilares para que los apliques desde el primer día y que logres esa rentabilidad en menos tiempo, porque te estás enfocando en lo que realmente te va a permitir tener esos resultados más rápido que la gran mayoría. La gran mayoría se pierde en información, se pierde mirando cursos, mirando libros, de toda información, toda clase de información, y realmente lo que no llevan a cabo es un proceso enfocado, estructurado, para poder tener rentabilidad en menos tiempo. Y por eso se demora muchísimo, te lo digo porque fue mi experiencia. Mi experiencia fue de hace unos 3-4 años que empecé a hacer trading. Estuve perdida en información en internet, perdida en cursos, perdida en libros, y siempre estaba aprendiendo muchas cosas, muchísimas cosas, pero no las aplicaba, no las implementaba, no aprendí estos pilares así como te los quiero enseñar. No los aprendí así, no los apliqué tampoco, y por eso me tardé mucho más tiempo en lograr que el mercado me diera un centavo de forma consistente. Es realmente difícil que el mercado te dé dinero de forma consistente si tú no tienes una base sólida con la cual trabajar. Y para mí esa base sólida son estos 4 pilares. Básicamente este es el panorama de cómo podemos vivir del trading, y esa es la respuesta. Estos 4 pilares son la respuesta a esta pregunta: ¿cómo vivir del trading? Para mí, para vivir del trading, y en mi experiencia que gano consistentemente en bolsa de valores, solamente es posible a través de estos 4 pilares, que son el de la estrategia, el de gestión de capital, gestión de operaciones y mentalidad. Quiero ir en cada uno de estos pilares para reflexionar mucho más profundo y con más detalle en cada uno, y así podamos tener una visión ya mucho más detallada de lo que es el proceso de vivir el trading, porque para mí es un proceso. Y voy a empezar con el pilar de la estrategia. Aquí, ¿qué vamos a tener siempre en cuenta? ¿Cuáles son los detalles de la estrategia? Mejor, peor escenario, ventajas, desventajas y método de evaluación. Esto es como para mí lo más básico. Entonces, en los detalles, ¿qué mercado vas a operar? ¿Cuáles son los detalles de ese mercado? Las ventajas, las desventajas de ese mercado. ¿Cuáles son los indicadores que vas a utilizar en tu estrategia, si alguno? Marcos temporales que vas a utilizar. Y los 6 componentes de una operativa de alto rendimiento, que para mí son estos 6. Monitoreo, es decir, ¿cuál va a ser el proceso de analítica? Si eres analista técnico, si eres un trader de análisis técnico, ¿cuál es esa analítica o ese proceso de análisis que tú vas a aplicar cada mañana para esperar una oportunidad? Voy a darte un ejemplo. En mi caso, yo opero acción del precio. Esa es mi estrategia. Entonces, yo tengo en esta sección de monitoreo, yo miro cada mañana dónde se encuentra el precio en este momento. Reviso en un graficador como TradingView o en mi plataforma de trading, miro dónde está el precio de esta acción que sigo en particular, dónde está el precio. Entonces, ubico el precio. Después de eso, de acuerdo a la estrategia, miro qué hay cerca de este punto que a mí me puede indicar que puede haber una oportunidad. Por eso esto depende mucho de tu estrategia. Pero básicamente el monitoreo es saber dónde está el precio, es saber qué ha hecho el precio anteriormente. Entonces, si yo opero mirando velas de 15 minutos, yo voy a analizar en esa mañana dónde estaba el precio en 15 minutos en los últimos días. Si opero mirando soportes, resistencias, miro dónde están los próximos, el máximo, el mínimo previo de dónde está el precio.
miro qué tendencia tiene el precio ahora mismo, si es alcista, bajista, lateral. Eso es parte del monitoreo. Es como yo monitoreo lo que está haciendo el precio según la estrategia que yo tengo. El otro componente es el de la detección, detectar la oportunidad. Es saber, cuando tú miras un gráfico y tú empiezas a darte cuenta que se está formando tu oportunidad. Tú dices, ok, estos son los parámetros de mi estrategia, estos son los detalles de mi estrategia. Aquí me indica, estos son los parámetros que me indican que es una buena señal para que yo me empiece a preparar para hacer una compra o me empiece a preparar para hacer una venta. Entonces, cuando yo veo el gráfico y veo que se están formando esos patrones, digo, se me está formando la oportunidad. No está formada totalmente, pero se está formando y estoy pendiente. ¿Cuáles son esos parámetros de detección? Entrada es el tercer componente. ¿Cuándo debo hacer mi entrada? ¿De acuerdo a qué? ¿Qué cosas se tienen que dar en el gráfico para yo decidir hacer mi entrada y cómo la voy a hacer? La gestión es el otro componente que me indica cómo voy a gestionar mi operación, dónde voy a poner el stop, dónde voy a entrar, dónde voy a salir o cómo voy a salir, cómo voy a gestionar esa operación si se va en mi favor, cómo la voy a gestionar para poder obtener el mejor beneficio y si se va en contra, cómo voy a gestionarla para salir bien y salir perdiendo un poco. El quinto componente es el de la salida, cómo voy a salir, así como la entrada, qué parámetros me indican que es momento de salir de esa operación. Y el último componente de esta parte de detalles es el registro. Al final, cuando ya termino mi operativa, voy a llevarla a mi registro de operaciones para allí hacer una evaluación. Y todo eso es en la parte de los detalles de la estrategia. Tiene que estar tan bien detallada y tan bien descrita tu estrategia que tú bien se la podrías delegar a otra persona y la pueda entender, porque está todo desmenuzado, exactamente todo. Incluso puedes poner gráficos que te indiquen, mira cómo luce una oportunidad de entrada, mira cómo luce una salida, y así tú tienes ya esos escenarios en tu mente para cuando se presenten, pues ya los reconozcas mucho más fácil. ¿Para qué hacemos esto? Para que no haya ningún tipo de improvisación. No puede haber ninguna improvisación. Tenemos que saber exactamente qué queremos ver en un gráfico, cómo lo queremos ver, cómo vamos a monitorear, cómo vamos a detectar, cómo vamos a entrar, a gestionar, a salir y cómo vamos a registrar. Todo esto está previamente ya analizado y no vamos a improvisar. Entonces, en los detalles está todo esto. Luego sigue, ¿cuál es el mejor y el peor escenario de tu estrategia? Por ejemplo, con acción del precio. Mi mejor escenario es que yo haga 3 disparos, entre 3 veces al mercado cada mañana, porque eso es como mi máximo de disparos al día, es lo que yo me permito. Lo máximo que voy a hacer son 3 operaciones, lo máximo. Entonces, si esas 3 operaciones me van a favor y yo salgo con ganancia, ¿cuánto representa eso? Ese es mi mejor escenario. Que las 3 sean ganancia, targets. Si no, el peor escenario es lo contrario. ¿Cuánto yo pierdo por operación? Y si en ese día tengo 3 operaciones perdedoras, ¿cuánto equivale eso? Entonces, si digamos que yo gano $100 por operación, hago 3, mejor escenario, $300. Pero si el precio se devuelve y pierdo esas 3 veces, entonces estaría perdiendo 150, digamos que yo pierdo 50 en promedio por operación. Entonces 50 por 3 son $150 que yo perdería y ese sería mi peor escenario. ¿Por qué es importante hacer esto? Porque esto tiene una ventaja psicológica muy grande. Cuando tú tienes en cuenta que este puede ser tu peor escenario, entonces cuando pasa, tú no te sorprendes, tú no dices, pero ¿por qué pasó esto? O hoy tuve un mal día, no, porque está contemplado en tu estrategia que hay días que van a ser rojos, van a ser días que vas a perder 3 operaciones consecutivas o 4, y eso es lo que yo llamo los días rojos, y son parte del trading. Lo importante es cuánto ganas cuando aciertas, cuánto pierdes cuando pierdes, eso es lo más importante. Pueden haber rachas negativas, pero si tú ganas mucho más de lo que pierdes en promedio, eso al final va a sufragar esas pérdidas, digamos, va a sufragar esos costos. Entonces es importante tener cuál es tu mejor escenario, cuál es tu peor escenario, para estar preparado para ello, simplemente por eso. ¿Cuáles son las ventajas y las desventajas de tu estrategia?
Por ejemplo, en mi estrategia, mi desventaja es que muchas veces yo tengo que dejar la operación de un día para otro porque durante el día, digamos que yo entré al mercado a las 10 de la mañana, pero en el día hay una tendencia, yo estoy dentro de la tendencia sigue sólida, sigue buena, no me indica que hay un giro en el precio, entonces yo la quiero dejar abierta porque no me está diciendo el precio que es el momento de salir. Eso es lo que pasa con la acción del precio. Cuando tú solamente haces una operativa basándote en la acción del precio, tú no sabes realmente cuándo vas a salir de una operación, porque todo depende de lo que el precio te diga. Todo depende de lo que el gráfico te diga. Y no es así como mecánico, que si el precio se mueve $2 cierro, o si se mueve tantos pips cierro, no. Es mirar qué hace el precio, es saber qué es momento de salir, porque se están presentando X parámetros que te indican que lo más seguro es que el precio se devuelva, por ejemplo. Pero a veces eso no pasa porque es una tendencia muy bonita, muy larga, y llega a las 3 de la tarde y sigue la tendencia. Entonces, ok, me quedo ahí. ¿Cuál es la desventaja? Que muchas veces hay huecos o gaps en contra de mi operación. Si yo estoy en una compra, puede que al otro día en premercado, cuando yo no puedo operar, haya una noticia en el mercado que haga que los traders que pueden operar en premercado, que son institucionales, puedan mover el precio hacia abajo y se produzca una diferencia entre el precio de cierre del día anterior y el precio de apertura del día de hoy. Y eso en el mercado accionario se llama gap. Y ese gap me quita mucha ganancia, me resta mucha ganancia, incluso me puede dar pérdidas más grandes de las contempladas. Eso es lo que yo pongo ahí en mis ventajas y desventajas de la estrategia, porque así como pasa con el mejor y peor escenario, yo me estoy preparando para decir, esto puede pasar, estas son desventajas que ocurren. Toda estrategia tiene sus ventajas y sus desventajas, toda. No puede haber alguien que diga, es que mi estrategia no tiene ninguna falla o ninguna cosa que yo la llame desventaja. Sí hay, siempre hay algo que tú dices, oh, si fuera así sería genial. Por ejemplo, yo digo, si no se pudiera operar en premercado, sería genial porque me podría salir y no habría gaps, etc. Pero pues no lo puedo controlar y simplemente lo tengo ahí como desventaja para yo saber que esto puede pasar y estar preparada para ello. Obviamente las ventajas son mayores, obviamente las ventajas siempre van a ser más, nos animan más porque son muy buenas las ventajas de operar en la acción de precio, pero pues también hay desventajas y es importante tenerlas. Y por último, en la estrategia, el método de evaluación. Es importante que tú sepas cómo voy a evaluar y monitorear mi estrategia, cómo voy a saber exactamente, o bueno, no exactamente porque no hay exactitud en eso, pero yo te puedo decir, mirando mi bitácora de operaciones, yo te puedo decir cada cuántas operaciones yo normalmente tengo una racha negativa. ¿Y eso qué me permite a mí? Prepararme. Cuando yo tengo, por ejemplo, 2 bloques de 10 operaciones, digamos 20 operaciones, en las que me fue bien en general, no tuve racha, estuvo bien, ya yo sé que por ahí viene una racha, porque en promedio eso es lo que pasa. Y como tengo tantas operaciones, de hecho tengo más de 100 operaciones, pues claro, más de 100 operaciones en este año. Por eso, ya yo sé y ya yo puedo medir estas cosas, porque tengo registros y porque tengo una experiencia y tengo una bitácora que me indica que es así. Y eso es todo lo que tiene el método de evaluación. Entonces, eso implica cuáles son los criterios de evaluación. Criterios de evaluación que yo tengo. El porcentaje de efectividad de mi estrategia, el número de operaciones perdedoras y ganadoras, cuántos targets, cuántos stops, cuánta ganancia o cuánto era mi capital al inicio de esas 10 operaciones y cuántos al final, para saber exactamente cuánto gané. Cuál es la ganancia total, la pérdida total, cuáles fueron las ganancias consecutivas y las pérdidas consecutivas. Esos son parte de los criterios de evaluación. También, ¿cómo voy a evaluar? Y cada cuánto voy a evaluar. Ya el cómo lo obtenemos, que es a través de estos criterios, ¿no? Pero cada cuánto. Tú puedes querer evaluar cada 10 operaciones, como yo lo hago, o puede ser cada trimestre, o puede ser cada 6 meses, dependiendo qué tipo de trader eres.
Si eres un trader de inversión que es a largo plazo, entonces tal vez tú quieras evaluar tu operativa cada 6 meses o cada 3 meses, pero si eres un day trader, tal vez la quieras hacer semanal o tal vez lo quieras hacer cada 10 operaciones, cada 20 operaciones. Eso depende de la frecuencia de tus operaciones. Pero yo, que normalmente hago entre 1 y 3 operaciones al día, en promedio, a veces no hago ninguna porque no hay ninguna oportunidad, pero en promedio pues, yo me permito hacerlo cada 10 porque no es tan frecuente. Y también lo hago trimestral. Siempre me gusta mirar en el trimestre cómo me fue. Y eso está ahí en tu método de evaluación. Mira todo lo que abarca la estrategia, todo esto. Seguimos con el segundo pilar, que es el pilar de la gestión del capital. Que es, primero, invertir una pequeña parte por operación. Si tú tienes un capital de 2.000, tú puedes invertir el 10% de tu capital total por operación. Eso es un buen número. Y es importante que tengas esa cifra en mente y que la respetes muy bien, porque en la gestión del capital está la clave. Bueno, está la clave en todos estos pilares, pero la gestión de capital, digamos que es la que te permite sobrevivir el tiempo necesario que necesites estar en el mercado para aprender y para progresar. Digamos que hay muchos traders que, como no tienen una buena gestión de capital, digamos que llevan su capital de 2.000 a 0 en menos de 2 meses o menos de 3 meses, y no se dan el tiempo de aprender de sus errores, de aprender de su forma de ver el trading, de superarse y eventualmente tener un capital para seguir, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Llevan su cuenta a 0 y no tienen con qué trabajar después cuando ya hayan aprendido, tienen que volver a fondear, y eso es un proceso en el que tienen que volver a reunir dinero y volver a enviar. Entonces es importante que desde el principio tu mayor prioridad como trader principiante es proteger tu capital. Es proteger tu capital, es aplicar estos pilares, pero de una forma tan disciplinada y comprometida que de lo que nunca has sido en tu vida, porque de verdad de eso depende tu éxito o no como trader, de esa disciplina y compromiso. Tener presupuesto para rachas negativas. Digamos que yo ya sé que en digamos unas 20 operaciones en mi sistema a mí me llega una racha negativa, porque eso es algo que yo puedo medir porque tengo los datos y me lo indica así. Entonces yo ya sé que cuando se está acercando esos momentos, yo ya tengo un dinero ganado, obviamente de esas 20 operaciones anteriores, en los que he ganado mucho más, porque yo en promedio gano entre 3 y 5 veces lo que pierdo. Entonces yo tengo mucho dinero reunido en comparación con las pérdidas, para que si viene esta racha, sufrague la racha. Es como tener un presupuesto. ¿Qué pasa? Que hay traders que no tienen este tipo de presupuesto. ¿Y qué pasa? Ganan, por ejemplo, si pierden 50, también van por $50 de ganancia, o van por 100. Y cuando viene una racha de unas 5 o 6 operaciones consecutivas negativas o perdedoras, se lleva toda la ganancia de todo el periodo anterior, porque como no ganan más veces de las que pierden, las rachas lo que hacen es arrastrar las ganancias que ya tenían previamente, y eso es un golpe psicológico muy fuerte. Por eso yo soy una trader que es más de ratio que de efectividad. Es decir, yo voy más por ganar grande cuando gano, a pesar de no ser tan efectiva en la estrategia. Digamos que mi estrategia me puede dar un 40-50% de efectividad. Es decir, que yo gane de 4 de 10 operaciones, 5 de cada 10. Y tú dirás, uy, pero eso es muy bajo. Pero no, soy rentable así, porque gano 5 o 4 veces el riesgo cuando gano. Y si tú te pones a hacer los números, pues obviamente es mucho más grande lo que gano que lo que pierdo. Entonces, eso me permite que cuando llegue la racha negativa, yo tener un capital, un presupuesto ya ganado que me permita superarla. Y para mí esas rachas no son sino como periodos de tiempo en los que mi dinero se va al mercado, pero regresa luego multiplicado. Porque ya tengo la estrategia, ya tengo los pilares, los aplico también y tengo tanta confianza que sé que va a volver. Elección de acciones de acuerdo al capital que se tiene. No todas las acciones son adecuadas. Estoy hablando a las personas que operan o están interesados en operar acciones. No todas las acciones son adecuadas para operar según tu capital. Hay acciones que tienen contratos de opciones. Bueno, en mi caso yo opero ese mercado, que son los contratos de opciones. Hay contratos de opciones que son mucho más caros
en unas acciones que en otras. Entonces, claro, si tú tienes un capital pequeño, no puedes invertir tanto dinero comprando ese tipo de contratos. Entonces es importante que busques las acciones adecuadas según tu capital. Y por último, respetar la pérdida del 2 al 3% del capital total por operación. Saber que si yo tengo un capital de tanto, cuál es el 2% de ese monto, y eso es lo que yo voy a perder en promedio por operación. Que es casarte con ese número, es respetar ese número, porque como dije, la gestión de capital es la que te va a permitir quedarte el tiempo suficiente mientras tu curva de aprendizaje va siendo ascendente y tú vas obviamente teniendo resultados en el tiempo, porque no es algo que tú vas a tener en un momento, digamos, en una semana, en un mes. Esto es algo que se te puede tardar un tiempo, pero ese tiempo se va a cortar dependiendo únicamente de cuán bien tú apliques esta gestión de capital, cuán bien tú apliques la estrategia, cuán bien tú apliques todo lo demás, todos los pilares que son. Entonces, esto es muy importante, la gestión de capital. Ahora seguimos con el tercer pilar, que es el pilar de la gestión de operaciones. Cuando abrimos una operación, ¿no? ¿Cuál es la gestión que hacemos con esa operación? Entonces, la pérdida debe ser limitada. Ya sabes que es el 2% o 3% de tu capital total. Entonces, digamos que yo tengo un capital de $2,000, entonces mi pérdida va a ser de $40 máximo por operación. Eso es lo que yo voy a poner allá. ¿Cuál es mi pérdida limitada? ¿Y dónde va a quedar esa pérdida? Gráficamente, cuando ves un gráfico, ¿dónde va a quedar esa pérdida? ¿Dónde va a quedar respecto al precio? ¿Dónde está el precio ahora moviéndose? ¿Y dónde va a quedar tu stop o tu pérdida máxima? ¿No? Las ganancias grandes o consistentes. Hay traders que son rentables siendo muy consistentes en su, digamos, siendo muy efectivos. Es decir, que ganan 8 de 10 operaciones, 9 de 10 operaciones, son consistentes, van por pequeñas ganancias pero consistentemente. Eso es una forma de hacer trading y es muy válida también. Y está el trader que va por ratio, que es como en mi caso. Voy, aunque gane 4 de 10, yo sé que esas 4 son buenas y van a sufragar las pérdidas de las otras 6. Y pues eso depende de qué tú quieras. A mí no me molesta ver pérdidas en unas 10 operaciones, ver 5 pérdidas, 6 pérdidas, porque yo sé que las 4 que voy a tener son buenas. No me molesta, pero hay traders que no. Hay traders que les gusta ver los números verdes, muchos números verdes y decir, tengo consistencia, soy efectivo, ¿no? Aunque las ganancias sean más pequeñas. Eso es dependiendo de la personalidad. Pero lo importante es que en el tiempo eso te haga rentable. Que tú digas, esto es posible para mí. O sea, si yo me voy por efectividad y yo tengo que mirar muy bien las comisiones ahí, entonces voy a ser efectivo, voy a ser rentable. O si no, me voy más por ratio porque las comisiones digamos que son altas y haciendo muchas operaciones y cerrando en pequeñas ganancias no me va a sufragar los costos. Eso es algo que tú debes pensar muy bien cuando vayas a elegir qué tipo de ganancias o cuál va a ser esa gestión de operaciones en el lado de las ganancias. Y por último, el sistema de toma de beneficios, que es, yo hago mi entrada, te voy a decir cuál es el mío. Yo hago mi entrada, pongo mi stop en la pérdida máxima según el capital. Eso siempre va a estar ahí y nunca lo cambio, nunca lo respeto, ¿no? Pero cuando se me va a favor la operación, yo tengo una regla. Digamos que si el precio se desplaza cierto número de dólares a mi favor, yo pongo mi stop en break even, en punto cero. Si se devuelve, yo salgo en cero. Eso es un sistema de toma de beneficios que es cuidar mi operación cuando ya el precio se ha movido un cierto número a mi favor. Digamos que yo entré aquí, ya el precio va por acá, va súper arriba. Yo no voy a dejar que el precio se devuelva y me saque en cero en el stop, sino que si está por acá, yo subo mi stop a entrada. Y si sigue subiendo, pues, ¿cuál es mi sistema de beneficios? Pues yo voy subiendo mi stop poco a poco, recogiendo beneficios a medida que sube hasta que me saca. Eso es un sistema de toma de beneficios que muchos traders también aplican. Y el último pilar, que es el más importante, de hecho, es el 80% de todo lo que es el trading y de todo lo que es la rentabilidad. Para tú tener rentabilidad, para tú poder aplicar
este pilar de la gestión de operaciones, este pilar de gestión de capital y este pilar de la estrategia, tú tienes que tener una mente tan entrenada que te permita lograrlo. Una persona que respeta su pérdida de forma consistente es una persona que está trabajando muy bien su mentalidad, que no deja que cuando el precio se empieza a mover en su contra, no deja que esa emoción que siente de qué susto, se me devolvió, me va a tocar el stop, ay, qué ansiedad, no deja que eso tome sus decisiones, tome las decisiones. Esto es importante, es súper importante, tú no te imaginas cuánto. Y esto era algo que yo sabía antes de pasarme a Real, pero cuando yo entré en Real, con cuenta real, dinero real, todo esto tuvo mucho sentido para mí. Por eso digo que es el 80%, porque sin una mentalidad sólida, entrenada, no puedes aplicar los demás pilares. Es como que es como una silla que queda coja. Entonces, en la mentalidad es mucha cosa, pero estos son los puntos más importantes para mí, para que tú puedas empezar, como dije, desde el primer día a aplicarlo. Y es la visión del trader ideal que tú quieres ser. Este es el trader que tú eres ahora, el principiante, no tienes tanta experiencia. Y este es el trader que tú quieres ser, el ideal. ¿Quién es ese trader? ¿Cómo es? ¿Cómo piensa? ¿Qué siente? Es un trader que tiene estos comportamientos. ¿Cuáles son esos comportamientos? Digamos que tú ya llevas un tiempo operando y sabes que tu propensión es que cuando el precio se mueve a tu favor, tú sueles cortar tus ganancias, cerrar operaciones antes de tiempo. No dejas que tengas una buena ganancia, sino que las cierras. Entonces, si tú sabes que ese es el trader de ahora, ¿cuál es el trader que hace lo opuesto? Piensa en eso. ¿Cuáles son los errores? ¿Cuáles son las cosas, las propensiones, los patrones de comportamiento que tienes que no te permiten avanzar si es que ya llevas tiempo? Pero si no llevas tiempo, pues eventualmente lo vas a saber porque va a pasar, van a salir a flote. Entonces después tú haces lo contrario. ¿Qué hace el trader ideal? Bueno, el trader de ahora corta sus ganancias porque se pone ansioso, nervioso, le da miedo, se sabotea, ¿no? Y el trader profesional, que es el que tú quieres ser, es un trader confiado, que piensa en probabilidades, que no duda de su sistema, que ejecuta sin miedo, ¿ves? Que deja correr ganancias súper bien, no tiene ningún tipo de ansiedad. Ese es el trader ideal. Y es importante que tú empieces a crear esta imagen del trader ideal que tú quieres ser, para que tú cada día tomes esas acciones que te van a permitir llegar a él. Es como tener una motivación cada mañana. Para mí esto fue fundamental a la hora de tener rentabilidad, porque yo sabía que esta era la que yo quería hacer y esta era la que yo era, y había un abismo entre esas dos. Este abismo era esto, eran los errores que yo cometía. Lo contrario de lo que te estoy enseñando acá lo hacía. Entonces yo decía, para yo poder cerrar esta brecha y unir esta que soy y esta que quiero ser, necesito trabajar en estos errores que están aquí y poder acercarme. Y eso lo hago cada día, con mucha conciencia de cómo yo me estoy desempeñando. Por eso es importante tener ese método de evaluación para saber exactamente cuáles son los patrones que estás teniendo que te están impidiendo ser rentable, para poder trabajar en ellos de forma consistente. Teniendo aquí la visión, yo digo, yo voy a ser esa trader, lo voy a hacer. Y cada mañana todo lo que yo haga va a ir encaminado coherentemente con esa visión. Eso es la mentalidad. Tú te comprometes día a día con cumplir esa visión lo mejor que puedes. Hay días que no lo vas a lograr porque está bien, es un proceso. Hay que tener compasión con tu proceso, con tu etapa, que es la del principiante, y vas a cometer errores. Pero poco a poco, a medida que vas obteniendo experiencia, te vas a dar cuenta que los errores van a ser más pequeños o menos frecuentes que antes. Disciplina en la aplicación de la estrategia y la gestión. La disciplina es importantísimo, obviamente, porque si no tienes disciplina en aplicar todo esto que estás aprendiendo, pues no vas a ver ningún resultado. Enfoque, láser y persistencia. Un trader que se enfoca es un trader que no está esperando que otros traders le digan qué hacer para entrar en una operación, porque él tiene un plan tan elaborado, tan detallado, una estrategia tan detallada como yo te expliqué,
que no necesita que nadie le diga qué hacer. Hay traders que van a grupos, van a chats, van afuera a buscar como esa validación de que ellos necesitan para entrar al mercado, porque sienten tanto miedo y tanta desconfianza en esa estrategia que tienen, que simplemente buscan la validación de otras personas que creen que son más inteligentes o que tienen más experiencia. De hecho, puede ser que sea así. Puede ser que estas personas tengan más experiencia. Pero el hecho de tú decir, yo no entro hasta que fulanita entre o hasta que fulanito entre, eso es desconfianza. Eso es hacer un trading basándote en lo que dicen otros, no en lo que es tu sistema, tu estrategia. Y eso es perder enfoque. Enfoque láser esta es la visión del trader, esto es lo que yo voy a hacer cada mañana, este es mi plan, estos son los detalles de mi estrategia, así voy a gestionar mi capital y mis operaciones, y eso se cumple día a día de forma sagrada, con consistencia. Eso es enfoque. Enfoque también es que una persona por allá en una red social dijo, hoy me gané $1000 con esta estrategia, y tú solamente te estás ganando 100. Y enfoque es decir, no importa, mi estrategia me está haciendo rentable y yo sé que eventualmente yo me voy a ganar eso, porque es una cuestión de números y ceros a la derecha. Porque obviamente con un capital de tanto yo no puedo aspirar a ganar tanto, porque obviamente hay un proceso y uno empieza ganando pequeño y luego sigue subiendo y aumentando dependiendo cómo el capital aumenta. Esta persona no se dejó desenfocar. ¿Qué hace el trader desenfocado? Tiene algo que le está funcionando un poquito, o sea, está teniendo ganancias, obviamente está en el proceso, ve a otra persona que está ganándose 1000 y dice, wow, voy a dejar lo que estoy haciendo porque quiero ganar lo que esta persona gana. Se desenfocó y está volviendo al punto cero. Cada vez que tú cambias lo que estás haciendo, ya llevabas 3 meses aplicando esto, dejas de hacer esto para hacer otra cosa que otro trader está haciendo, es como llegar otra vez al punto cero. Es como si no hubieras hecho nada esos 3 meses y esos 3 meses se fueron a la basura. Esos 3 meses no sirvieron absolutamente para nada. Y pasa muchísimo. Persistencia es, yo sé que tengo un camino, yo sé que hay unas etapas que cumplir y yo sé que mi etapa es esta. Yo sé que en esta etapa voy a cometer errores, yo sé que en esta etapa tengo que aprender mucho, yo sé que en esta etapa tengo que ser resiliente, es decir, que cuando yo enfrente pérdidas, cuando yo enfrente que esos momentos en los que siento que me voy hacia atrás, que doy pasos hacia atrás, yo me quede en el camino. Yo me quede porque sé que va a funcionar eventualmente y porque confío realmente en que va a ser así. Eso es persistencia y también enfoque. Porque tú tienes una visión, por eso siempre ve a la visión del trader que tú quieres ser. Porque tienes esa visión y si una persona lo logró, ¿por qué tú no puedes lograrlo? Y eso es algo que yo siempre me decía. Si esta persona lo está logrando, ¿por qué yo no lo voy a lograr? Y era como que tiene que ser así, lo tengo que lograr. Y era como como un sentimiento de que sí va a ser así. Es como saber en el fondo que sí lo vas a lograr. Pero ¿qué pasa? Que estás en una etapa que tal vez necesitas tener compasión con tu proceso y no puedas esperar tener ganancias o un proceso tan bonito como alguien que ya lleva un proceso mucho más avanzado que tú. Esta persona pasó mucho tiempo haciendo eso para lograr llegar allá. Estás viendo la punta del iceberg. Y eso es muy importante, la persistencia, saber que estoy en el camino correcto, que es solo cuestión de tiempo. Cuando tú aplicas estos pilares y tú empiezas a ver que estás ganando dinero consistentemente y que estás convirtiéndote en ese trader que tú deseas ser, esa brecha está cerrando cada vez, tú sabes que es cuestión de tiempo y que tienes que seguir en el camino haciendo lo mismo, aplicando los pilares con mucha disciplina y enfoque, porque eventualmente vas a ganar lo que tú quieres ganar. Tal vez ahora te estás ganando esos, digamos, $100, $200 en un mes o en una semana, y tú realmente quieres ganarte 1000 o 5000 a la semana, eventualmente eso va a llegar. Entonces, muy importante la persistencia y también la paciencia. Entonces, todo esto es un conjunto que tiene que ir de forma tan sincrónica. Es como
una máquina que tiene obviamente sus engranajes para que funcione. Tú no puedes quitar la mentalidad y que gestión de capital, gestión de operaciones y estrategia funcionen. Tú no puedes quitar la estrategia porque la mentalidad, la gestión de capital no van a funcionar igual, porque ¿qué vas a aplicar si no hay estrategia? Todo va unido, es una combinación y es importante que estos pilares los apliques todo el tiempo, la consistencia. Así que aquí yo tengo que poner qué hace que mi estrategia, gestión de capital, gestión de operación y mentalidad me dé rentabilidad, es la C de consistencia. Hacer esto una y otra vez, día con día, para tener consistencia, para tener esa rentabilidad, porque si no eres consistente con las acciones que estás tomando, obviamente tampoco vas a tener ninguna consistencia en tu cuenta. Eso es todo lo que tiene que ver con un trading rentable, los 4 pilares muy básicos, pero de verdad muy potentes si los aplicas desde hoy. Muchísimas gracias por tu tiempo, por haber llegado hasta aquí. Para mí eso es muy importante y lo valoro muchísimo. Muchísimas gracias. Si esto te aportó valor de forma gratuita, te pido que lo compartas con otros traders que también puedan beneficiarse de esta información. Gracias nuevamente y hasta pronto. Chao.